He creado dos automatizaciones para comprobar en qué palabras clave estoy posicionando en mis países objetivo y también hay una automatización que puede identificar para qué tipos de palabras clave estoy posicionando. Así que, por ejemplo, aquí tienes un ejemplo del resultado generado por este flujo de trabajo. Y como puedes ver, sí tenemos SO. ¿Cuál página es la palabra clave? O en otras palabras, también la consulta, el tipo de palabra clave, es navegacional, comercial o transaccional o informacional. Y junto a esto también tenemos las métricas de impresiones totales y clics totales, posición promedio, así como la tasa de clics. Y como mencioné, puede realizar esto. Análisis basado en un país. Aquí tienes Estados Unidos, Países Bajos y Alemania. Y también puedes hacer lo mismo en Google Search Console, pero esta tarea sería bastante repetitiva y también consumiría mucho tiempo. Consume mucho tiempo. Así que déjame mostrarte rápidamente cómo sería si lo haces manualmente. El primer paso es, seleccionas el rango de fechas y luego vas a páginas, por ejemplo esta, y puedo hacer clic en ella. Entonces tenemos otro filtro y digamos que quiero analizar en qué países estoy posicionando para el palabra clave Google Search Console y en OCHN, entonces haría clic para añadir otro filtro. Y luego podría ir a países y ahí puedo ver la posición media y la tasa de clics e impresiones. Y si quieres establecer algunos límites, también puedes hacerlo aquí. Aquí están los filtros para eso, pero como habrás notado, esta parte consume mucho tiempo. Y si tienes que hacerlo para varios sitios web, aún más. Esta es también la razón principal. ¿Por qué tiene sentido automatizar este proceso y ambos flujos de trabajo, tanto este como este otro? Tienen la misma lógica, excepto que aquí no incluimos la parte donde analizamos la palabra clave. Tipos, como hacemos en este caso. Y la estructura de este flujo de trabajo es bastante simple. El primer paso es obtener datos de una hoja de cálculo de Google que incluye la información sobre los dominios y también para cada dominio la lista de países que quieres analizar, así como la umbrales. Así que en este caso esta configuración me muestra que voy a analizar el condado. Estados Unidos, Países Bajos, Alemania. Nuestro idioma objetivo es inglés y también tenemos los umbrales para impresiones, clics y la posición. Estos valores son importantes para la consulta subyacente. Consulta que se ejecutará. Y una vez que tengamos estos datos, comenzamos a recorrer cada dominio. Esto significa que este flujo de trabajo también puede ejecutarse automáticamente para varios dominios. Lo único que se requiere es añadir aquí otra fila con el dominio y también con un valor para BigQuery, nombre de la tabla. Y para poder obtener también la configuración del propio dominio, es importante que el nombre de la hoja sea igual al valor y a la columna del dominio. Una vez que tenemos el dominio, empezamos a recorrerlos y crear una hoja de cálculo específica para el dominio. Así que en este caso, hice la automatización para marvomatic.com. Aquí tenemos una hoja de tipo de palabra clave, análisis seguido de la fecha y luego del nombre de dominio. El siguiente paso es obtener todos los países que quieres analizar. En este caso llamamos Belgium. Y una vez tenemos la hoja de cálculo creada, así como la lista de países, fusionamos los datos porque estos datos son necesarios para el subproceso siguiente y este comienza con otro ciclo que recorrerá cada país y también se encarga de traducir identificadores comunes para los diferentes tipos de palabras clave en el idioma destino. Por ejemplo, esto ahora está en inglés. Y la única tarea aquí es tomar las palabras clave de entrada para el tipo de palabra clave informativa de navegación, comercial y transaccional, y traducir todas las partes que están separadas por el G. Y la salida deseada también se define en un analizador de salida estructurado, porque si nos falta, cualquiera de estas claves significa que no podremos determinar qué tipo de palabra clave podría encajar con la consulta. Por ejemplo, si entramos en la ejecución del subflujo, podemos ver que la salida de este nodo es, como mencioné, un JSON con una clave para una de las palabras clave comunes, tipos. Y estas cadenas son muy importantes porque después de crear la hoja del país, la consulta SQL con los identificadores para los tipos de palabra clave, el nombre de la tabla BigQuery, así como con los umbrales se ejecutarán. Aquí podemos ver que es una tabla definida en la hoja de cálculo de Google. Tenemos los umbrales y también la cadena para identificar los tipos de palabras claves separadas por un barra vertical para poder ejecutar la expresión regular. Y una vez que se ejecuta la consulta, obtendremos para cada palabra clave un elemento en un arreglo que incluye la página, la palabra clave y el tipo de palabra clave, impresiones totales, clics, posición y la tasa de clics. Y estos datos se guardarán en la hoja del país que se creó aquí y la salida será una estructura adecuada. Hoja de cálculo para cada país que te ayudará a analizar qué tipo de palabras clave, por qué palabras clave están posicionando tus páginas. Además, podrías ir un paso más allá añadiendo aquí un filtro. En Google Sheets, por ejemplo, déjame hacerlo rápido. Ponemos un filtro aquí y luego puedo buscar por una página específica
O también buscar una subcadena. Por ejemplo, si quiero intentar entender para qué tipo de palabras clave están posicionando mis productos. Entonces, podría simplemente añadir un filtro que contenga o algo así. Entonces podría entender si el contenido de mi página está dirigido a los tipos correctos de palabras clave o la intención de búsqueda. Para mí es un indicador de si estoy haciendo algo bien o si tengo que actualizar mi contenido. Y si lo compramos con Primer Stitch 4, entonces la única diferencia es que aquí no tenemos el análisis de la intención de búsqueda que tiene la ventaja de que este flujo de trabajo tiene menos dependencias y también es más barato que usar una API externa para traducir un prompt. Y ya que hablamos de costos, te puedo decir que esto es bastante barato porque BigQuery ofrece un nivel gratuito, que creo que es 1 TB al mes, pero también el flujo de trabajo con el análisis de intención de búsqueda es bastante barato porque uso el GPT 4.1 Min modelo y como puedes ver, los tokens de entrada y salida no son muchos. Así que esta traducción cuesta solo una fracción de centavo, pero definitivamente es mejor que usar la consola de búsqueda. Trabajar con expresiones regulares, obtener todos los filtros a mano y luego repetir este flujo una y otra vez. Para cada dominio, si tienes alguna pregunta sobre el flujo de trabajo, siéntete libre de añadirla a los comentarios. Y eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.